Muy buenos días a todas y todos. Tal como ustedes saben, hoy día nos toca el tema de insuficiencia respiratoria aguda pediátrica en el contexto de APS. Y para eso hemos convocado a nuestro expositor, el doctor Omar Robles, quien es broncopulmonar infantil del Servicio de Salud Metropolitano Norte, a quien les damos el agradecimiento por ser nuestro expositor. Y como siempre damos los avisos de que todas las personas que tengan consultas, por favor, hacerlas llegar a través del chat. Dejo con ustedes al doctor Robles. Hola, buenos días. Perdonen los inconvenientes técnicos. Bueno, me han invitado a participar de estas cápsulas, tal como lo hicimos el año pasado, en una clase que tiene algunos tópicos ya conversados durante el 2023, pero con algunas actualizaciones y con un enfoque en lo que se debe hacer en APS. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Esta presentación se define como la insuficiencia respiratoria en pediatría, ¿ya? El tema es la siguiente. La insuficiencia respiratoria se define técnicamente así, lo que dice la literatura para adultos y niños como la incapacidad del aparato respiratorio del pulmón de mantener un adecuado intercambio gaseoso necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo y está definida por exámenes de laboratorio, principalmente por alteraciones de la oxigenación y la ventilación, con PaO2, o sea, presión alveolar de oxígeno menor arterial de oxígeno menor a 60 y presión de CO2 mayor a 50, o sea, retención de CO2 e hipoxemia. ¿Ya? Eso es la definición universal. Pero aquí nos abocamos a la parte pediátrica. ¿Ya? Siguiente. Y en la parte pediátrica nosotros tenemos causas más frecuentes, lo que nosotros vamos a vernos en el día a día, que nos van a llevar a tener potencialmente una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y las diferentes causas con su semiología las podemos definir en la bronquitis, que está definido semiológicamente como crepitaciones gruesas al examen pulmonar. Nuestro tema central, que son el síndrome bronquial obstructivo, la bronquiolitis y el asma, que se definen clínicamente al examen pulmonar por la presencia de sibilancia. Eso es nuestro tema que nos atañe. La neumonía, que es otra patología que la vamos a tomar en otra clase, que tiene que ver con una consolidación pulmonar y que va a producir una infección que afecta el parénquima pulmonar, y las definiciones más radiológicas que son la neumonía y la neumonía intersticial. ¿Ya? Siguiente. Entonces, como concepto, eso. Para iniciar esta clase debiéramos entender que el aparato respiratorio del niño menor de 5 años, sobre todo del lactante, tiene algunas condiciones que lo hacen predispuesto o más fácil tener algún tipo de sintomatología respiratoria y poder llegar más rápidamente a la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y primero, mientras más pequeño es el lactante, va a tener una mayor inmadurez del centro respiratorio. Hay una menor tolerancia a la fatiga muscular. Hay una mayor resistencia de la vía aérea. ¿Ya? La vía aérea tiende a tener esa resistencia en la expulsión del aire. ¿Ya? Existe anatómicamente una ausencia de ventilación colateral, entendiéndose que el niño ya a los 2 años recién tiene algunos estructuras anatómicas que permiten la ventilación colateral alveolar, que son los canales de Lambert y los poros de Korn. ¿Ya? Eso hasta los 2 años no existe, por lo tanto existe mayor probabilidad de atrapamiento, de dificultad en la ventilación que pueden tener los alveolos. Y además, si le agregamos una gotita más de problemas, que existe una mayor proporción y tamaño de las glándulas submucosas bronquiales. Por lo tanto, el paciente que lactante menor de 2 años va a tener de por sí mayor cantidad de secreciones a nivel bronquial, con lo cual, con una vía aérea más pequeña, ya con todo lo que tenemos acá de la mayor resistencia y la ausencia de ventilación, mayor cantidad de secreciones y mayor cantidad de obstrucción bronquial. Siguiente. Si a eso
le sumamos que estos factores anatómicos aumentan el riesgo de insuficiencia respiratoria, como lo comentábamos, que tenemos una vía aérea de menor diámetro, que la laringe del lactante está más anterior y cefálica, lo cual está en una posición que tiende a obstruirse más fácilmente. La vía aérea se estrecha tanto en el tramo subglótico, que es de forma cónica, ¿ya? Y hace que el paso del aire a nivel laringio esté por un espacio más pequeño, con lo cual la dificultad respiratoria que se puede producir en un cuadro respiratorio puede ser más rápida, ¿ya? La caja torácica es más blanda y las costillas son horizontales, ¿ya? Eso favorece que el niño pueda tener más dificultad en mecanismos elásticos del pulmón en la expulsión del aire, ¿ya? Y aumenta la resistencia. Los músculos respiratorios son con baja reserva energética, por lo tanto tienen mayor facilidad de caer en fatiga, ¿ya? El centro respiratorio es más inmaduro en la medida que es más pequeño, va siendo más inmaduro. Como les decía antes, hay menor cantidad de alveolos, en la medida que uno crece va teniendo más cantidad de alveolos y son más pequeños. Y además le agregamos que no hay ventilación colateral y hay mayor cantidad de glándulas mucosas y que produce más secreción y obstruye más al pequeño. Por lo tanto, todo es un ambiente perfecto para que a esta edad se produzca más rápidamente un cuadro bronquial obstructivo. ¿Ya? La siguiente. Y si eso lo llevamos a la parte gráfica, anatómica, en un bronquiolo normal, uno ve las capas y ve el lumen libre. Y en un bronquiolo de una crisis obstructiva, en un paciente potencialmente puede ser asmático, uno ve ahí la reducción del lumen con constricción de musculatura lisa, con inflamación del epitelio y además con secreción en el lumen. Y eso se va a traducir en la signología, ¿ya? De obstrucción bronquial y la escucha o la auscultación de sibilancias. Siguiente. Otra imagen, se ve lo mismo en una bronquitis, que se ve el lumen más o menos limpio a izquierda y a derecha se ve lo que conversábamos, la inflamación del epitelio, la constricción de la musculatura lisa, y esto va acompañado habitualmente de que exista secreción en el lumen. Por lo tanto, se produce la obstrucción, una disminución del lumen y lo que uno escucha a la ocultación, sibilancias, acompañado a veces de otros ruidos como estertores gruesos y que van a producir la tos y la dificultad respiratoria en un preescolar y en un lactante. Bien. Entendiendo las condiciones anatómicas de los lactantes y preescolares y la imagen que vemos de cómo se obstruye el bronquio, nos metemos en la patología. El año pasado ya hablamos de esto, ¿ya? La bronquiolitis, que es un gran número de casos que se presentan como el primer episodio de sibilancias en el menor de un año y que como característica de este paciente no tendría una enfermedad previa, generalmente producido por el virus incisional, pero también puede estar producido por otros virus, adenovirus, metaneumovirus, bocavirus, ¿ya? Que van a producir influenza rinovirus, que van a producir esta infección y este comportamiento en el menor de un año. ¿Ya? Este año vimos con harta frecuencia la aparición de infecciones por rinovirus en menores de un año que producen estos cuadros obstructivos y que se caracterizan por los síntomas de una bronquiolitis. Vamos a la siguiente. Se estima hasta la fecha, eh, y esto está dado principalmente antes de la profilaxis con el Sedimab, que el 100% de los niños menores de 2 años ya se han infectado con virus sincicial y un 40% va a desarrollar una infección respiratoria aguda baja, con una tasa de hospitalización de un 2%, causando hasta el último año muertes en el mundo entero por más de 1 millón al año, con gran costo de hospitalización y una gran carga para la sociedad. Siguiente. Y si nos vamos a la explicación fisiopatológica, histopatológica acá, ¿qué es lo que se produce en esta bronquiolitis? Se produce una inflamación por la infección por este virus, principalmente el sincicial, que va a producir
necrosis del epitelio, destrucción de cilios, hay un infiltrado, hay un edema que se ven en estas imágenes histopatológicas en el cual se ve la tensión más morada, derecha, que ocupa el lumen bronquial con tapones mucosos, o sea, hay edema y tapones mucosos, que es la característica de la bronquiolitis, o sea, aquí hay una inflamación, un aumento de la secreción, una condición en la cual existe disminución del lumen producido por aumento del epitelio por la inflamación y por eh, secreciones, ¿ah? Tapones mucosos que van a obstruir el lumen del bronquiolo. ¿Ya? Siguiente. Lo que les explicaba un poco va a definir un poco la sintomatología y lo que va a pasar en estos niños. El virus va a producir un daño en el epitelio, hay una respuesta inflamatoria, hay tapones mucosos, puede haber broncoconstricción, ¿ya? Y eso va a traducirse probablemente en la severidad, el grado de compromiso en la severidad de esta bronquiolitis, ¿ya? Y existen algunos factores que van a, a incidir en la broncoconstricción, principalmente dados por el huésped. ¿Ah? Existe la edad del huésped, el sexo, ¿no? Si hay tabaco en la familia, si hay algún factor socioeconómico, si hay algún antecedente de atopia y si hay alguna alteración de la función pulmonar subyacente, van a afectar y a incidir en que el huésped, el paciente que está infectado, el lactante que está infectado pueda tener mayor o menor broncoconstricción y severidad de la bronquiolitis. ¿Ya? Siguiente. El diagnóstico, el cuadro clínico se inicia habitualmente con síntomas catarrales, puede presentar a veces fiebre en los primeros días, compromiso de estado general, tos inicialmente seca, y habitualmente lo que nosotros vemos es que en esta infección por virus incisional y también por otros virus, aparece obstrucción bronquial entre el cuarto y quinto día de evolución, se asocia a sibilancia, tos húmeda y a veces crepitaciones gruesas. Los lactantes más pequeños, sobre todo menores de 3 meses, recién nacidos, y mientras más exista el antecedente de prematurez, pueden presentar episodios de apnea secundarios a esta infección y atribuir ahí una gravedad mayor al cuadro. Hay que estar siempre atento a estos signos de insuficiencia respiratoria porque son los que inciden en decisiones claves como manejo, ya sea en una atención primaria o ya sea en una atención hospitalaria y una eventual hospitalización de acuerdo al grado de severidad de esta insuficiencia respiratoria. Siguiente. Y aquí viene un poco la apreciación que tenemos que tener de acuerdo a criterios de definición del compromiso bronquial que desde hace más de 20 años ya se definió un score, que es el score de tal, que nos va a decir ciertas características tanto del examen físico, ya, como de la evaluación de la dificultad respiratoria, ya, como son la frecuencia respiratoria, al examen físico las sibilancias, ya, la cianosis que puede existir y la utilización de musculatura accesoria nos van a dar ciertos grados o criterios de gravedad de acuerdo a un puntaje establecido. La siguiente, este score de tal también se fue modificando a medida que pasaron los años y se llegó a asociar lo que era la frecuencia respiratoria, la auscultación de sibilancias y la utilización de musculatura accesoria, ya no con la cianosis, sino con la saturación de oxígeno como un indicador objetivo de hipoxemia, y eso le daba un valor muy parecido a lo que era la cianosis y nos da una evaluación más objetiva de qué grado de obstrucción tendríamos en estos niños afectados por algún episodio de sibilancias, en este caso una bronquiolitis. Siguiente, traducido al español, esto se evaluó también de esta manera y el score de tal modificado nos da esa característica. Se le sacaron la evaluación de cianosis y se cambió por la medición objetiva de saturación de oxígeno. ¿Ya? Siguiente. Definiendo ya las características
histopatológica de la bronquiolitis, cómo se produce, qué es lo que en realidad va a producir a nivel del bronquiolo la infección, principalmente por virus sincicial, que produce edema, inflamación y tapones mucosos. El tratamiento se ha estudiado ya los últimos 20 años y hay evidencia clara de qué cosas sí tienen un efecto y qué cosas no tendrían ningún efecto. ¿Ya? Y si enunciamos, enumeramos el tratamiento que se ha descrito en la historia para tratar una bronquiolitis, se ha utilizado broncodilatador, adrenalina, hipertónicos, corticoides, indicaciones o no de kinesiología y la oxigenoterapia como un manejo cuando el paciente cae en insuficiencia respiratoria con hipoxemia y requiere un apoyo adicional y en este caso hay mayor gravedad. Vamos a la siguiente. Detallando uno por uno, la evidencia, ya desde estudios de antes del 2010, nos empezaron a decir que el broncodilatador, en estos casos el salbutamol, en las bronquiolitis no tenía mucho que hacer. En las bronquiolitis, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ya se lo explicamos. La fisiopatología nos dice que no es una broncoconstricción principalmente lo que se produce. Se produce una inflamación con aumento, con edema del epitelio y con instalación de tapones de mucosos en alveolos y en la vía aérea de menor calibre. ¿Ya? Por lo tanto, el salbutamol demostró no evitar hospitalizaciones, no aporta la estadía hospitalaria, no aporta la duración de la enfermedad a nivel ambulatorio y pueden tener algunos efectos adversos. Por lo tanto, ya se decía que no son útiles en el tratamiento de la bronquiolitis. Siguiente. Y la recomendación más como sabia, es decir, los broncodilatadores en realidad no debieran ser usados de forma rutinaria en el manejo de pacientes con bronquiolitis, es una recomendación. Y el uso, aquí es la recomendación más fuerte, el uso monitorizado y como prueba puede ser una opción todo y solo debiera continuarse si existe una respuesta positiva. O sea, eso es lo que uno debiera entender. Si uno va a pensar que un niño lactante mayor de 6 meses principalmente, que pudiera tener una respuesta al salbutamol, demostrarla, utilizar y probar si existe una respuesta positiva al uso del broncodilatador. Y solo en ese caso, ir usando. ¿Ya? Siguiente. Recuerden que estamos hablando de bronquiolitis, ¿ya? La adrenalina se inició su uso pensando en el efecto vasoconstrictor alfa que disminuiría el edema y broncodilatador beta, ¿ya? Esto fue una evidencia basada en una versión Cochrane que, eh, que fueron, y un estudio solo de alta calidad, y que en el fondo decía que la adrenalina no aportaba la estadía hospitalaria ni reduce la tasa de reingreso, por lo tanto, tampoco es recomendable darlo en una bronquiolitis. ¿Ya? Siguiente. El hipertónico, que en algún momento también se publicitó como una herramienta que podría, a través de una solución hipertónica, disminuir el edema. ¿Ya? Eh, Usar al 3% versus lo recomendable versus lo que viene el suelo fisiológico que es al 0,9. Aumentaría el barrido mucociliar, hidrata la superficie de la vía aérea y por ese efecto hipertónico disminuiría el edema y los tapones mucosos. No se ha logrado obtener evidencia que avale su uso en el tratamiento de la bronquiolitis. Por lo tanto, también se empezó a desechar. Bien. Corticoides tampoco no deben utilizarse de forma rutinaria en el tratamiento de una bronquiolitis. Ya es una recomendación fuerte. Pueden ser útiles en aquellos pacientes con una enfermedad pulmonar crónica en los cuales se tiende a sospechar que hay un ambiente que nos oriente ¿ya? En el paciente con fecha de SBO recurrente, que pudiera ser asmático, que tenga antecedentes familiares, ¿ya? Y en eso pudiese ser útil, ¿ya? Pero tampoco de forma rutinaria debe ser una recomendación el usar corticoides en bronquiolitis. Siguiente.
Si nos resumimos un poco el tratamiento, aquí el tratamiento de una bronquiolitis, el aporte de oxígeno va a ser necesario si la saturación es menor o igual a 93%, porque el paciente está eh, evidenciando que hay un grado de hipoxemia y por lo tanto requeriría el apoyo de oxígeno adicional para mejorar la saturación de oxígeno. La hidratación y la nutrición son esenciales, ¿ya? Porque van a permitir que el paciente, como en toda enfermedad, tenga una condición de alimentación adecuada, lo que tolere y una hidratación adecuada. El aseo nasal es esencial acá, porque se sabe que los niños, mientras más pequeños son, la vía aérea superior aporta hasta el 50% de la resistencia de la vía aérea lactante, por lo tanto, en la limpieza nasal, sobre todo, va a ayudar en la mejoría de los síntomas y molestias que puede tener en una infección respiratoria, una bronquiolitis por virus incisional. Los broncodilatadores como el salbutamol, solo en caso que se demuestre un efecto clínico. Por lo tanto, si lo va a usar, debe por lo menos evaluar la respuesta en los siguientes minutos al uso del broncodilatador. La kinesiterapia respiratoria no está indicada en la etapa aguda, puede incluso agravarla y está recomendada si en caso de atelectasia con la convalecencia de la enfermedad para el manejo de las secreciones, en la bronquiolitis nuevamente. ¿Ya? Esto es un poco un resumen de lo que debiera pasar en este episodio de insuficiencia respiratoria y por la enfermedad que más frecuente nos aqueja en los menores de un año, que es la bronquiolitis. ¿Ya? Es solo para eso. Vamos a la siguiente diapositiva. De aquí me quiero enfocar harto, porque esto es otra patología que vemos, que es el episodio de sibilancias, y ya no es la bronquiolitis, ¿ya? El episodio de sibilancias del niño grande, ese episodio de sibilancia que eh, está repitiéndose un poco en un niño, y debemos entender que los niños del tercer año de vida, ya uno de cada tres niños ha tenido un episodio de sibilancia. Y entender que la mayoría de estos episodios de sibilancia son desencadenados por infecciones virales, no solo por virus incisional, sino que por otros virus, metanomovirus, adenovirus, rinovirus sobre todo, que ahora se puede evidenciar por biología molecular más fácilmente. Y estos episodios de sibilancia, que nosotros le denominamos SBO, síndrome bronquial obstructivo, generan una gran demanda en las consultas en nuestros centros de salud y en los servicios de urgencia. Siguiente. El diagnóstico siempre es clínico, historia de síntomas y signos. Aquí me detengo y siempre les hago un hincapié. Confirmar una sibilancia por el profesional médico o kinesiólogo que trabaje en la atención de pacientes agudos y en las salas GIRA sobre todo. ¿Ya? Confirmar, ocultar y confirmar que estemos frente a una sibilancia. Evaluar la severidad de estos episodios, evaluar si existen síntomas intercríticos que nos orienten quizás a otra patología como el asma y evaluar siempre antecedentes de desmayatorio. Siguiente. Quiero intencionalmente utilizar esta diapositiva que muestra cómo se han estudiado los fenotipos de sibilantes, famosos trabajos que se hicieron en Tucson, Arizona, la corte de Tucson en los años 90 y la corte de Ammon también en Estados Unidos, que nos definieron grupos de sibilantes. Son estudios retrospectivos que los agruparon, los evaluaron hasta los 6 7 años en la primera etapa y que definieron grupos de sibilantes. Estos trabajos están hechos para identificar a los asmáticos, pero también nos dejan una información, que existe un grupo de pacientes que sibilan que no son asmáticos y que nos consultan año a año en nuestras salas guía y en nuestras atenciones de pediatría. Por lo tanto, existe un grupo que no lo vamos a considerar como asmático, pero hay que manejarlo como episodio de sibilancia. Por eso me voy a referir intencionalmente aquí, a usarlo al revés, que existe, esta diapositiva demuestra que existe un grupo de pacientes que sí nos van a molestar y consultar por episodios de CBO o sibilancias y que no sospechamos a veces que son asmáticos, ¿ya? Y que hay que manejarlos correctamente. Siguiente.
como les decía recientemente, en todas estas presentaciones de fenotipos se enfoca a quienes tratar como asmáticos, pero existe un gran número que presenta sibilancias que no existen argumentos para pensar en ambas. Y en este grupo que nos debemos enfocar para el manejo del episodio del síndrome bronquial obstructivo. Y aquí el paciente que no estamos pensando que es asmático, que probablemente no le va a bajar corticoide en el lado, aquí el manejo debe ser episodio a episodio, con broncodilatadores. Aquí la recomendación es usar salbutamol en cada caso, ¿ya? Estamos hablando de menores de 5 años que presentan episodios de síndrome bronquial obstructivo, que no pensamos que son asmáticos a lo mejor, ¿ya? Y que debemos manejarlos en estos casos. Y ahí los broncodilatadores son nuestro gran aliado para manejar episodio a episodio. Ya no estamos hablando de la bronquiolitis, estamos hablando del episodio del síndrome bronquial obstructivo. Asociado a esto, las medidas generales, la cima nasal y la kinesioterapia respiratoria en caso necesario. Y en caso de sospecha de asma, que es el grupo que tiene más antecedentes y de atopia, que puede empezar más tardíamente, tardar como tal. Siguiente. Y el principio del tratamiento de estos cuadros de sibilancia, primero, la terapia no farmacológica. Es esencial siempre tener una educación y un automanejo, ¿ya? ¿Ah? De los síntomas, saber qué cosas hacer, consultar, reducir la máxima exposición a humo de tabaco que va a incidir en la generación de cuadros bronquiales obstructivos en pacientes asmáticos y no asmáticos. Por lo tanto, cualquier paciente que esté expuesto a humo de tabaco está condicionado a poder desarrollar una infección del tipo de síndrome bronquial obstructivo, una presentación de un cuadro de síndrome bronquial obstructivo. ¿Ya? Y si hay sensibilización a algún aeroalergeno, reducir esta exposición. Siempre un seguimiento a estos pacientes que pueden hacer cuadros bronquiales obstructivos. ¿Ya? La terapia farmacológica en estos cuadros de síndrome bronquial obstructivo, aquí se recomienda el broncodilatador según necesidad, tratar cuadro a cuadro. Eh, Mantener una correcta técnica de inhalación. Siempre preocuparnos de cómo usa el broncodilatador, cuál es la técnica, cómo coloca la cámara, cómo realiza la, la inhalación, ¿ya? Cuánto tiempo se demora, ¿ya? Eh, La terapia farmacológica, como decía, si es que nosotros nos encontramos con que hay síntomas persistentes, frecuentes o severos, hay que pensar de otra forma. Es decir, a lo mejor aquí estoy frente a un paciente que sospecho que puede ser asmático y ahí podría iniciar una terapia con corticoide inhalado. Siguiente. Y aquí se nos hace importante el esfordetal, ¿ya? El manejo de un cuadro bronquial obstructivo a través de la cuantificación de un adecuado score y que nos va a llevar a decidir un tratamiento, ¿ya? Nosotros ahí tenemos la aplicación del score de tal, qué puntaje tendría, si el paciente tiene menos de 5 en el score de tal, que ya lo definimos, el score de tal es modificado, el manejo debería ser en su casa, un corticoide inhalado cada 4 cada 6 horas con aerocámara, revisar siempre la técnica inhalatoria, controles a la ira, que nosotros le pedimos que los controlen en forma seguida a estos niños que son menores de 5 años, que pueden estar recién haber pasado el primer año de vida y que pueden incidir en consultas frecuentes, ya controlarlos a los 24, 48 horas para ver cómo evolucionan, derivar al programa IRE si es que repite cuadros bronquiales más de 3 al año, ya, la KTR si es necesaria, ya. Si el paciente tiene un score de tal moderado, en el cual tiene 6 7 8 de puntaje, 10 a 11 perdón, 9 a 10 con oxígeno, ahí se debe realizar una hospitalización abreviada y evaluar la primera hora. Este es un trabajo que debemos hacer todos los profesionales, en la cual debemos aplicar esta hospitalización abreviada y ver la evolución en una hora, ver el comportamiento, ver la respuesta al tratamiento iniciado. Si la respuesta a la primera hora hay una mejoría, baja el score de a menos de 5, a su casa. Si hay una mantención
en un score moderado, 678, realizar una nueva hospitalización abreviada. En la segunda hora se puede agregar ahí un corticoide. eh, y hay mejoría, casa con las indicaciones necesarias. En el caso de no haber mejoría y continuar con un score alto sobre 9, ya ahí requiere oxígeno. Puede seguir tratándose con broncodilatadores, pero ahí la indicación es que si tenemos un cuadro moderado a severo, derivar a la atención secundaria o no hospitalaria para eventualmente evaluar si ese paciente va a quedar hospitalizado o no. Si el paciente debuta con un score alto 11-12, ya un severo, el paciente debe ir al hospital porque probablemente, aparte del apoyo con oxígeno y el manejo con broncodilatadores, va a requerir una evaluación y potencialmente una hospitalización. Siguiente. Como le decía, ahí está el score de tal, se lo vuelvo a repetir, el score de tal modificado, que agrega o cambia, perdón, mejor dicho, lo que era la evaluación anterior de cianosis por la saturación de oxígeno, ¿ya? Y que es una medición muy objetiva que está en todas las salas CIRA del país y que podemos definir si hay hipoxemia o no y le agrega un valor confiable, ¿ah? Valor confiable asociado a estos síntomas respiratorios para ver si hay gravedad o no. ¿Ya? Siguiente. Aquí nos vamos al rol que tenemos en la sala IRA. ¿Ya? El kinesiólogo en la sala IRA, que es un profesional antiguo, muy estable, que trabaja de forma permanente en un CEFAM, ¿ya? Tiene labores fundamentales tanto en la atención de pacientes agudos como en pacientes crónicos. Se desprende de todo lo que hablamos anteriormente, que en una bronquiolitis, que tanto como en el episodio de sibilancias, el profesional en la sala ida es necesario para eh, evaluación inicial, control, derivación, evaluación con médicos, ¿ya? Ingreso a programas crónicos, eventual también derivación, apoyado por el médico de su CEFAM a servicios de urgencia secundaria cuando el paciente no responde. ¿Ya? Importante la detección de estos casos, el manejo clínico de la hospitalización abreviada, en acciones técnicas como la aspiración de secreciones, que muchas veces es esencial, ¿ya? En el manejo de una infección respiratoria como la bronquiolitis o el síndrome bronquial obstructivo, ¿ya? Y la KTR cuando lo requiera y esté indicado. También es importante en el rescate de pacientes posteriores a la alta hospitalaria, que requieren un seguimiento en la parte inicial después de su alta hospitalaria. Kinesiterapia, que evitaría complicaciones posteriores, y seguimiento estos casos, lo cual es esencial en darle la continuidad de la atención en nuestra red de salud. Es la única forma de que nosotros podemos a ese pequeño que está cursando con un cuadro bronquial obstructivo o una neumonía o una infección respiratoria baja que fue más grave y que estuvo hospitalizado, darle la continuidad de atención hasta que esté dado de alta y pueda retomar sus controles habituales. ¿Ya? En ese caso, la labor del kinesiólogo de la salida es esencial. Siguiente, derivación médica Salaíra, del médico del CEFAM a la Salaíra, episodios agudos de bronquiolitis que requieren alguna atención de kine, convalescencia, atelectasias, no en la parte aguda inicial. CBO, síndrome bronquial obstructivo que requiere el kine, neumonía asociada a atelectasia, detecciones de casos sospechosos de arma, vigilantes recurrentes que van a ingresar a nuestro programa IRA. Esa es una labor esencial que tienen los médicos de nuestra red en la derivación la atención de la sala IRA. ¿Ya? Una actualización que tiene que ver con lo que está hablando China 2024, que salió hace poco, y que en el fondo nuevo siempre en los menores de 5 años hace un capítulo aparte y nos dice cómo diagnosticar asma, pero también nos separa a aquellos que tienen poca posibilidad de tener asma, ¿ya? Que están a la izquierda, y que son aquellos pacientes que nos van a estar consultando probablemente por episodios de síndrome bronquial obstructivo, en nuestro CEFAM, en nuestra sala IRA, que no tenemos la sospecha de que son asmáticos, pero requieren un manejo de estos episodios de sibilancia. Está a la derecha el que es más asmático y que va a requerir un ingreso y un tratamiento específico para el asma. La siguiente. Y un poco era a esto que son los steps, los pasos del tratamiento del asma.
Y uno dice, claro, aquí estamos hablando de asma, pero la clase de sibilancia. Pero fíjense en lo que habla el mismo ser. Dice en la última parte, cuando ya sale el asma, dice abajo, con la línea roja. Primero, el relieve, el rescate de todo paciente que hace episodios de cuadro bronquial obstructivo, sea asmático o no asmático, es con salbutamol, el rescate. ¿Ah? Al asmático lo tenemos con un corticoide inhalado, pero el rescate es con salbutamol. Y aquel paciente en la última parte, este que dice sibilancias virales que son infrecuentes, que no son tan intensas, que tienen pocos síntomas intercríticos o no tienen síntomas intercríticos, siempre considerar el uso de salbutamol como ¿ah? rescate o como tratamiento de estos pacientes. Y si el paciente tiene más de 3 episodios al año, ahí hacemos otra evaluación y consideramos evaluarlo por el especialista, en este caso en Chile, por el médico que atiende en la sala, en el programa ILA, y que considerará si lo ingresa o no al programa como potencialmente un paciente que puede ser asmático. O sea, INA 2024 nos dice cuál es el manejo del paciente que presenta sibilancias que no sospecha uno que sean asmáticos, que son más infrecuentes, que tienen pocos síntomas intercríticos. El tratamiento es broncodilatador para rascar, para tratar cada síntoma. Y una última diapo que tiene que ver con nuestro nuevo producto estrella, ¿ya? Nuestro anticuerpo monoclonal, el Simimac, que nos va a traer buenas noticias y también nos va a traer incertidumbre, ¿ya? Porque va a tener un impacto importante en la reducción de hospitalizaciones y gravedad menores de un año y va a tener una disminución de mortalidad. Pero nos trae un desafío. ¿Qué va a suceder con las infecciones por virus incisional en el segundo año de vida para estas próximas generaciones? ¿Cómo se enfrentará el primer episodio de sibilancias después de un primer año de vida en que tuvo un tratamiento con una profilaxis para no adquirir la infección por virus incisional y sí la va a adquirir después del primer año? Vamos a tener que tener un enfoque nuevo porque debemos presentar el primer episodio ya en el segundo año de vida. Y eso nos queda como una tarea para lo que se viene, ¿ya? Porque probablemente vamos a tener mayor cantidad de infecciones por virus incisional en el segundo año de vida. Y se van a presentar como episodios de sibilancia, lo más probable. Esa es una tarea que nos queda para lo que se viene el próximo año y los que vienen después de esta iniciativa que es la profilaxis con nirsevimab. Eso es. Gracias. Le agradecemos la presentación al doctor Robles. Tenemos varias preguntas que las hemos tratado de resumir en un número menor. Primera pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para la educación a las familias en los controles de salud en atención primaria para que puedan diferenciar cuándo consultar un servicio de urgencia o un CEFAM, consulta de morbilidad en un CEFAM, ante algún cuadro respiratorio? Aquí, esto podría ser como una de perogrullo, es decir, si el paciente presenta síntomas que nos indiquen que el paciente está presentando un cuadro bronquial obstructivo, ya sea dificultad para respirar, hundimiento de costillas que uno le trata de enseñar a los pacientes, fiebre alta, compromiso de estado general, que va a hacer consultar a estos pacientes. Ahora, estas clases son repetidas en todos los años porque este tipo de pacientes, los sibilantes, los que hacen SBO, los que hacen una bronquiolitis y también asociamos los que hacen una neumonía, son pacientes que consultan, sí o sí van a consultar. Una madre, un cuidador, un encargado, no lo va a dejar pasar. Habitualmente estos son los que nos gastan las manos en nuestras salas gira, en nuestros centros de salud, porque son pacientes que sí o sí van a consultar. Uno lo que le puede enseñar es a objetivar algunos síntomas de riesgo, como ¿eh? el aumento de la frecuencia respiratoria, la retracción de partes blandas. Parece que se pegó el internet. Sí, el suyo. Hay síntomas más finos, Ahí que vuelve. puede ser la dificultad respiratoria, la presencia de apnea en un recién nacido, ¿ya? No sé si con eso satisface la Sí, pregunta. doctor.
Otra pregunta, con respecto al aseo nasal, ¿cuántos ml aplicar según edad del paciente? ¿Qué recomendación tendría? Es bien relativo. Uno trata de enseñar cómo hacer el aseo, cómo poner en posición al paciente, tratar de que mientras más chico es el paciente, más pequeño, más cercano a la etapa del recién nacido, es un lactante menor, la posición más sentado, el aseo nasal frecuente las veces que lo necesite, ya sea con una solución salina y con un aspirador, y más práctico más práctico que una perita, el aspirador que uno aspira y le pone más presión a en los ml, habitualmente se usan en envases medidos como spray, Mm. por lo tanto es difícil graduar un ml. O sea, lo que se le pide que el paciente tenga cuidado, le aplique una o dos veces por cada fosa nasal y luego de unos 30 segundos a un minuto empiece a aspirar la secreción. Pero no solo el aspirar la secreción, el manejar la posición, el alimentar en una posición correcta, mientras más sentado esté, el niño respira mejor, duerme mejor, está de mejor ánimo, ¿ya? Y repetir el aseo nasal las veces que sea necesario. Otra pregunta. En el contexto del diagnóstico de bronquiolitis, donde el tratamiento en APS es de soporte y medidas generales, al identificar un niño con insuficiencia respiratoria aguda, ¿debemos manejar la urgencia con ABC y derivar rápidamente a un centro de mayor complejidad? Ahí yo les mencioné varias veces cómo fue evolucionando el score de tal. El score de tal, uno de los cambios más importantes eh, es, el cambio de la cianosis por la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es una medición objetiva, ya documentada y respaldada a nivel mundial, como una medición que se hace desde la urgencia más simple o de la sala IRA, en la cual objetivamente podemos evaluar si el paciente está con hipoxemia. Ya una saturación bajo 94 en un paciente lactante nos hace pensar que la evolución de este paciente no es de las mejores, ¿ya? Y si es una bronquiolitis, además, en la cual nosotros tenemos pocas herramientas, mientras más pequeño es, pocas herramientas de manejo medicamentoso, ¿ya? Y la saturación de oxígeno es el mandatorio, asociado siempre a los signos de dificultad respiratoria. El score de tal pone a la mano, para que uno evalúe frecuencia respiratoria, la polipnea, el uso de musculatura accesoria asociado a lo que escuchamos, y si a eso le agregamos la saturación, tenemos una medición objetiva para decir, este paciente está en insuficiencia respiratoria, además es pequeño, va a requerir un manejo en una urgencia hospitalaria y va a eventualmente evaluar si va a quedar hospitalizado o no. ¿Ya? Por lo tanto, el score de tal, ahí es una medición objetiva que nos va a decir cómo está el paciente. Y una última pregunta que se trató de agregar varias preguntas que se recibieron. ¿Qué criterios seguir eh, decidir un alta en niños ingresados como asmático a sala IRA solo por cuadros repetitivos sin antecedentes familiares de asma? ¿Hasta qué edad manejarlo en el programa si está estable? ¿Decidir alta con algún examen? Que estamos hablando de una edad en la cual los exámenes son poco realizables, o sea, una espirometría, una función pulmonar en un preescolar es difícil de realizar. Además, la sospecha no es de asma, la sospecha es que está en un sibilante recurrente que no tiene características de asma. Y si nosotros les mostré intencionalmente las cohortes que nos hablaban de estos grupos de sibilantes que no son asociados a asma, ¿ya? Que uno sabe que se van a mejorar entre los 3 y 5 años. Por lo tanto, ese paciente va a dejar de sibilar ya en el preescolar hacia el escolar, va a dejar de sibilar. Y ese paciente no tenía características de asma, ¿ya? Incluso estos pacientes habitualmente cuando uno le indica el corticoide inhalado, tienen poca probabilidad de responder. No responden al corticoide inhalado porque no tienen una condición para pensar en asma, ¿ya? Por lo tanto, ese paciente se ingresa. Es importante tener el concepto, la sala IRA y el programa IRA no solo ven asmáticos, ven estos sibilantes recurrentes que en el tiempo van evolucionando a la mejoría en forma natural, pero la sala y el programa IRA debe controlarlo hasta cierta edad en el cual el paciente se estabiliza y en ese tiempo evalúa caso a caso, evalúa episodios de sibilancia y nuevos episodios de sibilancia, ya caso a caso los trata
vacunas, uno está atento, evalúa las condiciones ambientales de la familia, recomienda con educación el ambiente libre de humo de tabaco, liberar de contaminantes, ¿ya? Cosa de facilitar en su vida diaria la exposición a algunos elementos que pueden inducir cuadros bronquiales obstructivos. Por tanto, la labor del programa IRA y de la sala IRA es relevante en estos niños, independientes de que no pensemos que son asmáticos, ¿ya? Porque a esta edad, como les decía, anatómicamente va a estar más predispuesto a reaccionar o a presentar un cuadro bronquial obstructivo secundario a cualquier infección o alguna condición de contaminación o de exposición, dado por su edad, su característica anatómica. Y con el tiempo, en la medida que crece, el niño va teniendo una mejor evolución y va dejando de similar. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental controlarlos, tenerlos en el programa, hacer toda esta educación, tratar caso a caso a estos pacientes, preocuparse por su ambiente, enseñar técnica inhalatoria. Y una de las cosas fundamentales que nosotros lo hacemos en las clases de asma, tener una atención empática, una atención cercana con esa mamá, con esa familia, para lograr un buen entendimiento de lo que se está haciendo y lo que se está tratando y lograr también mejorar las condiciones de este lactante preescolar en su casa. Gracias, doctor Robles. Le agradecemos por su presentación, por la aclaración de estas preguntas. Agradecemos también a todas las participantes que se conectaron a esta cápsula. Les recuerdo que tenemos nuestra próxima cápsula el próximo jueves a esta misma hora y en el mismo link. Así que solo me queda agradecer a todos por su participación. Gracias.